Ayer hemos visto un documento donde el abogado de Castillo pide asilo y parece que hay la predisposición de México de dárselo. Mi pregunta es, ¿hay alguna forma de que Castillo rehuya, salga? ¿Cómo se puede estar viendo toda esta situación ya un poquito más frío a nivel internacional, teniendo en cuenta que Miguel Ángel es internacionalista, ha sido canciller? Hay órganos importantes como la OEA, la ONU, pero sobre todo los países, Estados Unidos. Ayer conversábamos con el embajador Osvaldo de Rivero, ¿no? En Washington. Pero Miguel Ángel, ¿cómo estás? Muy buenos días. ¿Cómo se aprecia la situación hoy con un poco más de calma, mirando no tanto el árbol, sino el bosque? ¿Cómo ves la situación de lo que ha pasado con Pedro Castillo desde el ámbito de la política internacional? Muy buenos días. Fernando, muy buenos días, amigos de Radio 1 de Tacna, siempre Tacna la querida. Fíjate, Fernando, yo te agradezco por la pregunta, porque efectivamente hay rumores, hay confusiones, en las últimas horas se dice que podría tener asilo, etcétera. Entonces es bueno centrar el tema y ordenar los conceptos. En primer lugar, para la gente que nos escucha, el asilo es una institución del derecho político que permite, Fernando, que un Estado pueda proteger a quien huye de un acto persecutorio de otro Estado. ¿De qué Estado? El Estado donde se encuentra. En este caso, hemos visto que el expresidente, como bien has dicho, él salió de Palacio, y al salir de Palacio seguramente se iba en destino hacia la Embajada de México. Entonces ahí había, digamos, intención de huida, porque le iban a dar asilo y había un acto persecutorio. Eso está bien. Pero el asilo dice que tiene que ingresar en la misión diplomática, lo que se llama el asilo diplomático, porque las misiones son inviolables, nadie puede ingresar en ellas. Por tanto, si hubiera logrado ingresar, técnicamente consumaba el asilo diplomático por parte de México. Pregunta al país, ¿eso ha pasado? No, fue detenido en la avenida Wilson, que todos hemos visto, se frustró esa pretensión de asilo. La otra posibilidad del asilo, el asilo territorial, pero tampoco. ¿Por qué? Porque para que fungiera el asilo territorial, el expresidente debió haber estado escondido, en un escondite para no ser detenido, porque basta que ya sea objeto de detención inspectore por el Estado, la autoridad policíaca, etcétera, ya no hay ninguna posibilidad de asilo, porque ya está bajo jurisdicción del Estado. No hay asilo, voy, negocio y lo saco de la cárcel y me lo llevo. Eso no existe en el derecho internacional. Entonces, esto es muy importante que lo tengamos que decir, Fernando, para que se entienda la naturaleza de una institución latinoamericana y que está conforme a la Convención de Caracas de 1954, que es la Convención sobre el Derecho de Asilo. El expresidente ya fue detenido, ha sido llevado a un centro penitenciario, a la Diroz, etcétera. Allí hay un juez que ha ordenado su detención. Si acaso, mira, para seguir ilustrándolo, si acaso después de los 7 días, imagínate pues, ya es solamente imaginación, que el presidente obtenga una comparecencia, una libertad restringida y un acto por comparecencia. ¿Qué significa eso? Que seguramente se puede ir a su casa. Y si en ese lapso ingresa a la embajada, otra vez técnicamente se consumaría la posibilidad de obtener asilo. Pero eso no creo que pase, porque está detenido, hay muchas imputaciones alrededor de él, habrá seguramente una decisión jurisdiccional del juez que indique que debe ser realmente recluido en un centro penitenciario mientras procede el proceso investigatorio. Nos debemos olvidar del asilo, porque no hay forma ni fondo. El derecho de asilo solamente protege cuando se ingresa en la embajada, en la misión diplomática.
No hay otra posibilidad para ello. Miguel Ángel, en ese caso recuerdo mucho la acción llevada por Alan García cuando se metió a la Embajada de Uruguay. ¿Sería ese el caso, aunque ahí Uruguay se lo denegó y tuvo que abandonar la embajada? En ese caso es parecido, no es exacto, porque primero que Alan García ingresó en la Embajada de Uruguay, pero ¿qué hizo Uruguay? No le dio asilo. Mientras decidía Montevideo, entonces fue declarado huésped. Y entonces estaba allí. Al final, ya viste que Uruguay le dijo que no le iba a dar asilo, y entonces, ¿qué pasó? No pasó, sino que Alan García tuvo que salir, porque no había ese ánimo persecutorio, nadie lo buscaba. Él pretendía decir de que lo iban a detener, nadie lo detuvo. Entonces, es un caso distinto. Ya, y en el otro caso, que me dices que tendría que estar clandestino, escondido. Sí, que era lo que le pasó a Alan García, acuérdate, durante los tiempos de Fujimori. Que salió de la casa, se escondió en varios sitios y logró asilo en Colombia. Claro, pero ¿qué asilo logró? Asilo territorial, porque nunca entró en la Embajada de Colombia, sino que obtuvo una negociación. Le dieron el salvoconducto, que es el salvoconducto solo lo concede el Estado persecutor. Bueno, le dieron el salvoconducto y amaneció en Colombia, ¿te acuerdas? Entonces, eso se llama asilo territorial. Ninguno de esos dos escenarios se ha presentado, porque repito, el expresidente Castillo fue detenido y ya está bajo jurisdicción del derecho nacional. Ya. Explícale cómo le explicamos a nuestros oyentes qué es el salvoconducto. ¿Cómo no? El salvoconducto es un documento, si quieren ustedes amigos, es una tarjetita, un papel, un documento que entrega el Estado persecutor, el gobierno persecutor, el Estado persecutor, a pedido de la embajada del país que concederá el asilo, y se le entrega a quien ha sido merced del asilo, en este caso un expresidente, un actor político, quien sea, y con ese documento en la mano nadie puede detenerlo, está protegido. Él puede pasar caminando y los policías, los militares lo pueden ver, nadie puede tocarlo, es intangible. El salvoconducto es el instrumento, el documento que le permite las facilidades para dejar el territorio del Estado que lo persigue en la doctrina del derecho político, del derecho de asilo, así está consumado, y es justamente el documento facilitado. Cuando eso no se concede, no puede salir, aun cuando tenga la protección del Estado. Le pasó allá de la Torre, ¿te acuerdas? Ingresa a la Embajada de Colombia, y Odría no quería darle el salvoconducto, no le emitía el salvoconducto. 5 años en la Embajada de Colombia, porque nunca obtuvo la autorización del gobierno para dejar el país, pero tampoco podía entrar el gobierno en la embajada, porque la embajada es inviolable, no es otro territorio. Cuidado, no, ayer escuché un respetable académico que decía que eso, no, por favor, no es otro territorio. Las embajadas no son soberanas, son inviolables. Nadie puede penetrar en ellas sino con autorización del jefe de la misión, de conformidad con la Convención de Viena sobre el derecho sobre relaciones diplomáticas de 1961. Son inviolables, nadie puede entrar. Y cuando digo nadie, es el Estado, porque imagínate, los ladrones pueden entrar, claro, los terroristas pueden entrar, como entró el MRTA en la embajada de Japón, claro. Pero el Estado no puede entrar en la misión diplomática porque es impenetrable bajo el principio de inviolabilidad de la misión diplomática. Pero no es otro territorio, como sucedió, Miguel Ángel, y en el caso de la inviolabilidad te lo comento, hace algunos meses cuando un ciudadano americano entró a la embajada en Washington, perdió la vida y se permitió el ingreso, o sea, permitió el ingreso para reducirlo y perdió la vida ahí, embajada peruana. Pero tiene que contar con la autorización del embajador en este caso para que ingrese la fuerza pública, llamémoslo
llamémoslo así. Así es. El caso el histórico... jefe de misión, Fernando, el jefe de misión es el que tiene que autorizar el ingreso de cualquier fuerza estatal. También pasó, acuérdate, con el periodista Khashoggi, que ingresó en el consulado de Arabia Saudita en Turquía y nunca salió. Se empezaron a especular cosas, se exigió, ingresó la policía turca a la embajada con la autorización de Arabia Saudita, porque las misiones diplomáticas y las misiones consulares de conformidad con las convenciones de Viena del año 1961 y 63 respectivamente, dice que son inviolables. No es el caso, pero en el plano histórico, porque a nosotros los tacneños nos interesa mucho este tema, y además hay mucho joven que nos escucha, sabe que existió, sabemos que existió, y algunos no lo han estudiado a fondo, un líder político del APRA que se llamaba Víctor Raúl Aya de la Torre, fundador del Partido Aprista Peruano, del APRA en México, pero que estuvo 5 años en una embajada donde se había ingresado, pero que el gobierno de la época, el Odría, no le emitió el salvoconducto. Eso es correcto, y es lo que te acabo de justamente explicar, el caso de Aya de la Torre, que permaneció 5 años en la embajada de Colombia, porque el gobierno de Odría no le dio la gana de entregar el salvoconducto para que dejara el Perú, por tanto se tuvo que quedar en la embajada. Pero el gobierno de Odría y sus fuerzas no podían entrar en la embajada porque es inviolable. ¿Te das cuenta? Y él vivió 5 años ahí en la embajada. 5 años en la embajada, desde 1950 hasta el 55. Ya. Estuvo allí. Y regresando al caso Castillo, entonces no puede otorgársele un salvoconducto a Castillo porque ya está sujeto al derecho peruano, está detenido y bajo la jurisdicción de las autoridades peruanas. Perdóname, no te escuché bien. No le pueden otorgar el salvoconducto a Castillo porque ya está detenido por las autoridades peruanas. Claro, el caso de Castillo, él no está en estos momentos bajo protección de México, él está en una cárcel del Perú, en un centro penitenciario, no hay ninguna posibilidad, allí no hay asilo, tenemos que olvidarnos de la institución del asilo. Perfecto. ¿Cómo se ha visto esto a nivel internacional? ¿Cómo lo analizas? Creo que el tema está, digamos, mirándolo ya de manera grosso modo y objetivamente, como decía inicialmente, ya hay un nuevo presidente, es una presidenta, la primera de la historia. Tenemos que volver a la tranquilidad, a la estabilidad. Sé que incluso en estos momentos hay manifestaciones en Ica, en las carreteras, etcétera, pero todas ellas deberán dar paso a la estabilidad. Nosotros tenemos una constitución política, hay un proceso sucesorio del poder, el expresidente produjo un quebrantamiento del orden constitucional, que es la ruptura de la democracia, del orden constitucional, y entonces fue vacado. Al ser vacado ya dejó de ser presidente, hay una nueva presidenta que formará su gabinete en las próximas horas, y ese gabinete le tendrá que dar la estabilidad y el nuevo impulso al país para la buena imagen del Perú que tenemos que reconstruir internacionalmente. Ese es el camino, Fernando. Por eso será importante que, insisto, la presidenta nombre su gabinete cuanto antes. Tenemos que tener un gabinete de ministros que le dé ya la estabilidad que requiere el Perú en las próximas horas. Ya, pero a nivel internacional se ha visto bien ese tema de que ante la menor ruptura del orden constitucional se haya dado una reacción inmediata. Sí, y justamente ha sido saludado ahora mismo por Estados Unidos de América, por la Unión Europea, por otros países, incluso estaban comparando con Venezuela, ¿no? Es decir, Perú en pocas horas
a quien quebró el orden constitucional lo puso en una situación ante la justicia y ellos tienen más de 23 años y no pueden hacerlo con un régimen que es una dictadura completa como la que tiene Venezuela. Entonces, tenemos que mirar también las cosas buenas que tenemos los peruanos. Ha habido cierrafilas por la democracia, por el Congreso de la República, ese mismo Congreso que todo el mundo latiga, todo el mundo fustiga, todo el mundo critica. Bueno, como muchos congresos del mundo, cumplió su papel. Y las Fuerzas Armadas ni hablar, ¿no? Si no hay Fuerzas Armadas, lo de las Fuerzas Armadas fue clave. Ese poder real fue clave. Entonces, ahí, eso, por ejemplo, tenemos que relevarlo, pero tenemos que decir a los jóvenes en las universidades, en los centros de formación, los académicos, tenemos que decirlo, porque si no, Fernando, entonces nos volvemos una sociedad anarquizada, y eso es lo que en verdad nadie quiere pues para el Perú. Tenemos que prepararnos para recuperar el tiempo, para entrar en una dosis de tranquilidad, y allí permíteme insistir, será muy importante que la presidenta sus primeros signos de Estado le dé esa tranquilidad y estabilidad. ¿Cómo lo hace? Con un gabinete de ancha base, como ella ha dicho, un gabinete de todas las sangres, como ella ha señalado, para que, digamos, sea un gobierno conjunto de integración y miremos la verdadera agenda del Perú que se ha dejado de lado. Perfecto. Miguel Ángel, y tú fuiste canciller de Pedro Castillo, asumiste esa función. ¿Qué crees que le pasó a Castillo ahí adentro? No, fíjate, yo cuando asumí la Cancillería conversé mucho con el presidente, lo pensé mucho, como sabes, yo nunca vi en él nada anómalo como para pensar en este desenlace. A mí me sorprendió muchísimo. Por tanto, yo creo que el expresidente, que tiene responsabilidad directa, igual no creo que lo haya hecho solo en este proceso. Ha debido haber gente que ha estado muy cercana a él, que lo convencieron. Acuérdate, el presidente es muy es un profesional, es un presidente que fue presidente del Perú, que tenía muchos niveles de influencia. Ya viste, ¿no? Yo le dije, le expliqué y aceptó el tema saharaui y al final terminaron retrocediendo. Esa suerte de ambivalencia, bueno, también se ha visto y seguramente lo convencieron para llevar adelante una de las medidas más absurdas, el mayor error que ha cometido, y que lo indujeron, y eso tendrán que investigarlo, que tendrán que verlo. Es una situación muy, muy compleja, muy delicada, pero que al haberse consumado la ruptura, porque hubo ruptura, entonces tendrá que haber responsabilidad, y esa responsabilidad tendrá que ser decidida, calificada y decidida por la justicia, para que y en salvaguarda de la estabilidad de las instituciones y del propio país, porque esto no puede ser precedente de nada. ¿Pero él era así de influenciable? Bueno, ya te dije, esa fue la impresión con la que yo me fui del gabinete, porque comprenderás que si nos vamos hacia adelante haciendo las correcciones con el tema Marruecos, y a los saharauis le quitamos el reconocimiento, y al mes, viste lo que pasó, me desautorizan por un tuit que seguramente alguien preparó. Es influenciable, no hay otro formato. ¿Qué puedes pensar de alguien que te dice una cosa primero y luego otra? Sí, esas pero cosas pues evidentemente no son buenas para un hombre de Estado. Una cosa es saharaui y otra cosa es un golpe de Estado. No, lo que te quiero decir es en las decisiones. Las decisiones son, un hombre de Estado debe ser siempre eso, decisiones incólumes y hacia adelante. La actitud siempre debe ser de tomar una decisión y caminar hacia adelante en ella. Si uno jura la Constitución y jura que va a respetarla y luego retrocede y más bien se pone en contra de ello, también significa que hay niveles de ambivalencia. Y eso es lo que hemos visto en estos últimos días en el país, lamentablemente. Perfecto. ¿Qué debe pasar
en el gobierno de Dina Boluarte con la Cancillería? Porque ha estado un premier más tiempo que ha sido Holanda y no ha sido, digamos, una pieza que haya asesorado bien al presidente. No, yo creo que la Cancillería necesita una verdadera reingeniería desde adentro. En verdad que hay muchos diplomáticos que le han creído como sus feudos, le han hecho mucho daño en los últimos meses a Torre-Tagle. Es una pena. Yo conozco mucho de Cancillería desde hace muchos años, de donde yo he salido además, y hay que preparar toda una agenda para que sea el verdadero laboratorio de la política exterior. No hay política exterior, porque los actores políticos, que muchos de ellos diplomáticos en retiro, han vuelto a la política exterior, la política de sus intereses, y eso tiene que cambiar, y para que cambie tiene que haber actitud y aptitud, y la jefa de Estado tendrá que poner orden para que eso se haga con una Torre-Tagle que vuelva a sus tradiciones, a sus procesos de antes, que lamentablemente lo comenzamos a hacer, pero eso quedó frustrado cuando ya viste todo lo que hubo en el camino con el tema de la OEA, que realmente nos llevó al precipicio de nuestro relacionamiento internacional. Muchas gracias por acompañarnos, Miguel Ángel, te dejo un abrazo. Un abrazo para ti, Fernando, gracias, muy buenos días. Muy buenos días.